Dentro del compendio del terror, la Ghost History o historia sobre fantasmas se ha ganado un hueco muy especial en nosotros debido, quizás, al acervo cultural. El interés que suscita se fundamenta en saber qué sucederá cuando atravesemos el umbral y ello provoca un morbo indescriptible a tal grado de darle muchas interpretaciones en diferentes momentos de la historia. Desde la aparición del fantasma del padre de Hamlet, pasando por Le Fanu, M.R. James, Bram Stoker y, tal y como lo apreciamos en la última reseña, Arthur Conan Doyle, sin olvidar todos aquellos autores modernos como Shirley Jackson y tantos otros, en medio de todos ellos se encuentra un personaje harto singular y refinado que no puedo obviar por más que quiera: Edward Frederick Benson. Mi relación con la literatura de Benson es complicada y ya antes he hablado respecto a ello, pues no es el primer libro que reseño de él. Para eso pueden ir a revisar el vídeo de El Santuario y otras historias de fantasmas. Al decir que mi relación es complicada, no es porque le encuentre alguna falla o cualquier tipo de inconveniente, sino que de todos los números de la colección gótica, los de Benson fueron de los que más trabajo me costó conseguir, y La habitación de la torre, 13 cuentos de fantasmas, por poco hace que me quede sin la colección completa a razón del lento proceso de reedición al que se miró expuesto y de que prácticamente no lo encontraba en sitios de reventa tanto nacionales como españoles. Estoy consciente que cada vez que había una oportunidad, le pedía a Rafa que reconsiderara su reedición para alguna de las temporadas, y cuando por fin accedió, no saben qué tan bien me sentí. Fue tanto mi entusiasmo que incluso hice la preventa en Casa del Libro, dado a que no quería esperar hasta que un distribuidor de México lo trajera, pues suele tardar demasiado. Eso sí, a lo mejor mi parte no la cumplí a su debido tiempo, dado a que lo más lógico y razonable era que leyese y reseñase ese libro al momento, algo que sinceramente quiero compensar con los títulos más recientes. El volumen no es que sea tampoco tan viejo, porque en esencia la reedición tiene el mismo tiempo que el de H.G. Wells. Desde que me sumí en su lectura a comienzos de este mes de febrero, me resulta muy grato decir que ya tenía años desde que un libro al que le tenía altas expectativas no me defraudaba, como suele ser la costumbre. Al contrario, el sentimiento de culpa de no haberlo leído en la fecha de salida fue más intenso a razón de que me había perdido de unas historias increíbles y de que prácticamente eran las que me faltaban para tener, reitero, la colección completa. Benson es mayormente catalogado, al igual que M.R. James, como uno de esos autores que mezclan lo clásico con los elementos de la modernidad, y aquí he visto que las personas suelen entrar en una confusión, ya que suelen entrelazar lo moderno con lo cotidiano o con la cotidianidad, que son muy diferentes. En otras palabras, suponen que Benson atiende más a este segundo aspecto detestable en un intento de obtener una especie de identidad respecto a épocas pasadas, pues al final del día seguimos siendo humanos. Pero no, sinceramente yo discrepo, porque Benson es mucho más que integrar automóviles o que un espectro realice una llamada del más allá por medio de un teléfono. Benson es, de hecho, el rumbo que la literatura de terror debió de haber tomado, que gracias al señor se recuperó con Ligotti y que desgraciadamente se perdió por muchas décadas al seguir, paradójicamente, la línea de Henry James tan criticada. Pero de Henry James ya hablaré la próxima semana, pese a que me disgusta hacer reseñas en un tono negativo. Sobre Benson me aflijo al ver la poca cantidad de cuentos suyos que dispongo. Sin embargo, me alegra saber que, de momento, son los necesarios. Haciendo un contraste más profundo entre ambos libros, he de decir que las historias de El Santuario son un poco más accesibles, dado que en La habitación de la torre habrá situaciones oníricas, espectros y vampiros que se salen del esquema convencional para que, al final, todo el argumento recaiga en ellos y el caos que provocan. Y de nuevo retomo la causa de por qué detesto que mezclen la cotidianidad en la narrativa de terror.
Es un intento estúpido de querer acercar el ya de por sí misterioso mundo del oculto a nuestra realidad por medio de que el personaje se comió unas galletas de tal marca, bebió un refresco de esta otra y condujo un carro de aquella, en vez de meterse en la psique humana para generar esa verdadera conexión, tal y como lo hace Ligotti en sus últimos libros o Benson en el Gótica 13, en donde dicha armonía se vuelve disonante y choca con la aparición de un factor sobrenatural, y después toda la atención se vuelve hacia ese aspecto únicamente. Así pues, el libro abre con el cuento del que toma prestado su nombre, La habitación de la torre. Estamos ante una narrativa de vampiros poco convencional y, siendo honesto, de no ser por la antología Vampiros de Ciruela-Atalanta, no me hubiese enterado que se trataba de un cuento de esta índole. Lo fascinante de La habitación de la torre es ver cómo se mezcla el tema de las pesadillas con el de los sueños premonitorios, los fantasmas, el suspenso y, finalmente, de una manera harto sutil, los vampiros. El protagonista tiene una pesadilla recurrente en donde sueña que va a casa de un amigo para alojarse un par de días, y en el momento justo en el que la tía de su amigo le va a asignar su cuarto, se entera que le tocará descansar en la habitación de la torre, la cual le causa una ansiedad tan abrumadora que no puede definir. Con el paso de los años, el sueño va teniendo cambios significativos como si de algún modo fuesen mutables como la realidad misma. Algunos personajes van envejeciendo mientras que otros mueren. Entonces, llega el momento decisivo y todo lo que el protagonista contempló mientras dormía está sucediendo. Empero, pronto se dará cuenta que no es más que una artimaña vampírica que todo el tiempo lo atormentaba por medio de un canal ignoto. Benson no es ajeno a los cuentos de vampiros, de hecho es para mí un maestro olvidado, tomando también como referencia el relato de Mirs Emworth. A partir de este cuento, la comparativa con Lovecraft se torna muy recurrente, y es normal. No obstante, he de declarar que el estilo de Benson es muy peculiar y que al momento de leer algo suyo, podríamos decir, es Benson, sin duda. Haciendo memoria, me decepciona mucho que el ensayo sobre las pesadillas que tiene Dilatando Mentes no haya incluido La habitación de la torre en el capítulo que habla sobre arte inspirado en sueños, siendo una narrativa muy accesible por muy poca difusión que Benson tenga. Pero bueno, tampoco me extraña que no hayan incluido a Bloodborne. Como pequeño paréntesis, para que se empapen un poco más sobre el tema de las pesadillas, prefiero 1000 veces que lean el ensayo de James Hillman, el cual espero que Atalanta vuelva a sacar luego de haber hecho la reseña, al de Dilatando Mentes. He de reconocer que la editorial se ha ganado un nombre gracias a los libros de horror contemporáneo que ha sacado últimamente. Esto último se los digo bajo mi faceta de profesor, de uno al que le apasiona el campo de la investigación, las tesis y los ensayos. He de decir, ya para terminar, que este es mi relato preferido, pues constantemente me veo presa de sueños premonitorios, donde si bien algunos no han sido agradables y me han augurado cosas malas que iban a suceder, aunque gracias a Dios no me he encontrado de momento con un vampiro, no he de negar que siempre que los experimento me lleno de asombro. Aún así se los agradezco a mi señor porque me han salvado el trasero en más de una ocasión. Y como Blackwood no es el único que se puede denominar como la viva imagen del folk horror, y ningún pájaro canta es un digno contrincante para los sauces, y no estoy exagerando. Una entidad invisible, pero sujeta al plano material, posee una presencia tan poderosa y abominable que ni siquiera los pájaros y el resto de los animales silvestres se animan a merodear en los alrededores. El protagonista y un amigo empiezan una encrucijada para deshacerse de ese vil ser. Desean pelear con algo que está y al mismo tiempo no está. Es un relato cargado de acción, terror y suspenso. Alfred Woodham, el ahorcado, nos habla de cómo el catolicismo ve y entiende las apariciones de fantasmas dentro de la fenomenología de la religión, es decir, estudiar los hechos sobrenaturales de lo sagrado por medio del método científico. También detalla el santo secreto de la confesión.
No sé de dónde Benson haya obtenido información al respecto, pero he de confirmar que se informó bien a pesar de no haber practicado el culto. En la historia, un sacerdote nos narra sobre una injusticia donde muere un inocente y donde el verdadero perpetrador del crimen le confiesa su falta, impulsado por su psicópata mente, a sabiendas de que el sacerdote no puede confesar nada, pues estaría cometiendo un pecado mortal, el cual, si lo mantiene antes de morir, garantiza su pase directo a la no existencia tras el apocalipsis. Es cierto que la iglesia acepta el concepto de fantasmas hasta cierto grado, como el hecho de que el espíritu del condenado se encuentre en un estado de conciencia que lo ate a la tierra o lo prive de la presencia del Padre Eterno, lo cual es por su propio bien debido a que si se expone con su pecado ante él, dado su inconmensurable y divino poder, también podría mandarlo a la no existencia. No debemos olvidar que si el difunto no está nublado por esa especie de manto mental, puede encontrarse en el lugar que está destinado para los muertos y que dicha dimensión será enviada al abismo luego del apocalipsis, pues ya no sería necesaria. Y recordemos que Juan Apóstol venía directamente de la tradición judía, por lo que la idea del Sheol o el Hades seguía muy fresca. Sin embargo, también hay que destacar que, esencialmente, las almas no deberían de seguir aquí y que lo que atormentaba al sacerdote no era otra cosa que un demonio, el cual lo torturaba psíquicamente a causa del sentimiento de culpa que lo invadía. En el metro se nos expone un caso de déjà vu, a ojos de un genio algo excéntrico, donde el sentimiento que ese estado causa es a veces más incomodidad y asombro que una experiencia grata, por muy buena que sea la situación. Algo similar a lo que me pasa con los sueños premonitorios. Por ende, el mysterium tremendum et fascinans no deja de estar presente. Si esto pasa con algo no hostil, ahora imagínense con algo malo. Y la muerte no podría estar fuera de la ecuación a razón de que siempre es trágica y representa la salida de este mundo, que es todo lo que conocemos. Orugas es otro cuento espectacular que en cierto modo sigue la línea de La araña cangrejo de Erkman Chatrian, con el tema de los insectos fluorescentes que son monstruosos o son diabólicos, y el segundo calificativo es el que encaja aquí. En una casa hay un cuarto en donde los inquilinos no pueden ingresar, pero sobre todo los usuarios del lugar hay un artista, tan inteligente como idiota, que hace caso omiso y duerme ahí burlándose de unas orugas de aspecto demoníaco que se pasean por doquier. Entonces el artista es devorado, pero no únicamente en carne, sino también en espíritu. La identidad de esos animales lo sorprenderá. Por último, pero no menos importante, está Negotium Perambulans. En un pueblecito que podría recordarles a Innsmouth o el lugar donde sucede El aprendiz de brujo, se encuentra una iglesia donde el pastor recurre al viejo truco que muchas religiones emplean para ganar fieles. Sin embargo, el pastor no estaba tan alejado de su fundamentalismo y fanatismo, puesto que en verdad una criatura propia de las filas de Lovecraft, aunque siempre permaneciendo en el reino de lo invisible, como todo demonio si me lo preguntan, causará estragos en el lugar. Lo genial del título del relato es que su nombre es una especie de mantra o advertencia u oración que se pronuncia al momento de referirse al monstruo, y dicha frase proviene de una parte del Salmo 91 o Salmo 90, dependiendo si la numeración es griega o hebrea, el cual sirve para exorcismos. Sin duda, La habitación de la torre, 13 cuentos de fantasmas, es uno de mis libros favoritos de Ghost History por la variedad de temas que maneja y la multiplicidad de los espectros y seres de las sombras que aparecen. Ignoro si hay más obras de Benson en nuestro idioma que todos podamos disfrutar porque su labor es extensa. Si alguien sabe el dato, sería bueno que lo dejen en comentarios. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal a través de nuestro enlace de PayPal, que está ahí en la caja de la descripción del vídeo. Eso ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.